Mi esposo me dejó por una mujer más joven, diciéndome que yo ya no lo inspiraba. 5 años después, me contrató como consultora para salvar su empresa. Yo puse las condiciones. Hay cosas que uno no sabe cómo nombrar hasta que pasan varios años y te sientas un domingo por la mañana con una taza de café que ya se enfrió y de repente lo ves todo con una claridad brutal, casi obscena. Yo tuve ese momento hace unas semanas y decidí escribirlo porque si no lo saco de mi cuerpo, creo que va a seguir viviendo ahí adentro, ocupando espacio que ya no le pertenece. Me llamo Elena Ann. Tengo 42 años. Soy consultora de estrategia organizacional y reestructuración empresarial y en los últimos 5 años he construido una reputación en el sector que, honestamente, no me esperaba construir tan rápido, o quizás sí me la esperaba, pero no de esta manera. No con esta historia detrás, porque todo lo que soy profesionalmente hoy está construido sobre las ruinas de algo que me destruyó completamente. Y creo que eso importa contarlo. No para que me tengan lástima, para que entiendan el contexto, para que cuando llegue al final de esta historia comprendan por qué hice lo que hice y por qué no me arrepiento de absolutamente nada. Conocí a Rodrigo cuando tenía 26 años. Él tenía 34. Era el tipo de hombre que entraba a una habitación y la temperatura cambiaba. No porque fuera guapo en el sentido convencional, sino porque tenía esa energía de alguien que siempre sabe exactamente lo que quiere y cómo conseguirlo. Seguridad, o lo que yo en ese momento confundí con seguridad, ahora sé que eso tenía otro nombre, pero tenía 26 años y era la primera vez que alguien me miraba como si yo fuera la respuesta a una pregunta que llevaba mucho tiempo haciéndose. Eso marea. SOC. Rodrigo tenía una empresa de tecnología mediana, fundada por él 5 años antes, que estaba empezando a crecer con fuerza. No era millonario, pero era ambicioso. Y la ambición en ese momento me parecía lo mismo que la inteligencia. También me parecía que la ambición era algo que yo tenía y que él tenía y que juntos éramos imparables. Eso me decía Elean, que éramos un equipo, que mi mente era diferente, que yo veía las cosas de una manera que a él le faltaba, que me necesitaba. Yo lo creí completamente en sin reservas. Nos casamos a los 2 años. La boda fue bonita, modesta, íntima. Su familia llenó la mitad de las sillas. La mía, la otra mitad. Y en ese momento todo parecía balanceado, todo parecía justo. Mi suegra me abrazó esa noche y me dijo al oído que me veía en Rodrigo como nunca lo había visto y que eso era lo más hermoso que había visto en su vida. Me lo dijo con lágrimas. Yo también lloré. Era real. Todo era real. Lo que vino después fue tan gradual que tardé años en reconocerlo. No hubo un momento claro donde todo cambió. Fue como cuando el agua sube lentamente en una habitación y tú sigues parada sin entender por qué tienes frío. Hasta que ya te llega a la cintura y sigues sin moverte porque el cambio fue tan suave que tu cuerpo no procesó la alarma. Rodrigo y yo teníamos una dinámica que desde afuera parecía hermosa. Hablábamos de todo, de su empresa, de estrategia, de mercado, de tendencias, de personas, de estructura organizacional. Yo había estudiado administración de empresas con especialización en desarrollo organizacional. Había hecho una maestría en gestión del cambio. Y tenía una cabeza que, sin falsa modestia, funcionaba bien para analizar sistemas complejos y encontrar el punto exacto donde algo estaba fallando. A Rodrigo le encantaba hablar conmigo
Decía que yo era su caja de resonancia, que nuestras conversaciones eran las mejores horas de su semana. Y yo me sentía útil, me sentía vista, me sentía parte de algo importante. El problema era que esas conversaciones nunca aparecían con mi nombre cuando Rodrigo las llevaba al mundo. En las juntas con su consejo de administración, las ideas que habíamos desarrollado juntos en la mesa de la cocina a las 11 de la noche con vino, tinto y mapas mentales dibujados en servilletas de papel. Esas ideas aparecían presentadas como suyas, no como nuestras. Y cuando yo lo mencionaba, la respuesta era siempre la misma variación de lo mismo. Tú me ayudaste a pensarlo, pero yo lo ejecuté. Hay una diferencia o nadie te creería en una sala de juntas, amor. Todavía no tienes el recorrido a no, la que más me hacía daño sin que yo supiera exactamente por qué. Tú eres mi inspiración, sin ti. Yo no pienso, pero la empresa es mía y yo lo aceptaba. Lo aceptaba porque lo amaba, porque creía en él, porque pensaba que el tiempo me daría razón, porque pensaba que eventualmente él me reconocería públicamente, que eventualmente habría un espacio para mí dentro de su empresa o dentro de el mundo profesional donde mi contribución fuera visible. Seguí trabajando, seguí estudiando, seguí construyendo mi propio portafolio de trabajo lentamente, desde proyectos pequeños de consultoría que hacía en los márgenes de mi vida, entre los compromisos sociales de ser la esposa de Rodrigo, entre las cenas con sus clientes, entre los viajes donde yo era el accesorio inteligente que hacía que él brillara más. No tenemos hijos. Eso es algo que duele mencionar de una manera diferente, porque no fue una decisión fría, fue algo que fuimos posponiendo durante años. Siempre había una razón. Siempre era el momento equivocado. La empresa en un punto crítico, un proyecto importante. Y después de un tiempo, yo misma dejé de querer discutirlo porque sentía que el terreno debajo de nosotros no era lo suficientemente firme para construir algo tan permanente. No lo sabía conscientemente, pero mi cuerpo lo sabía. Mi cuerpo siempre supo cosas que mi cabeza tardó años en admitir. El primer año después del matrimonio fue bueno. El segundo también. El tercero fue cuando empecé a notar que algo había cambiado en la temperatura de la habitación. Rodrigo llegaba tarde más seguido, no de manera dramática, no de manera que pudiera yo señalar con el dedo y decir aquí está el problema, sino de esa manera suave y persistente que hace que tú te preguntes si estás siendo paranoica o si realmente hay algo. Y como yo no quería ser esa esposa, la insegura, la controladora, la que no confía, me callé durante 2 años. En tiempo, Rodrigo contrató a una nueva directora de marketing para su empresa ANSE, llamaba Valeria, tenía 31 años. Era brillante, enérgica, con un doctorado en comunicación estratégica de una universidad española, con ideas propias y con una capacidad de ejecución que yo podía reconocer objetivamente, incluso en medio de la incomodidad que me producía su existencia. No porque ella hubiera hecho algo malo. Ella no había hecho nada malo todavía, pero yo sentía algo, ese peso en el pecho que no tiene nombre, pero que es inequívoco. Lo que vino después no fue una revelación dramática. No encontré mensajes, no hubo una confesión llorosa, no hubo una escena. Lo que hubo fue una conversación un martes por la noche, después de cenar, en la que
Rodrigo se sentó frente a mí con esa expresión que reconozco ahora como la expresión de alguien que ha ensayado lo que va a decir muchas veces y aún así no está del todo seguro de cómo va a salir. Y me dijo, con una voz extrañamente calmada, que ya no era feliz, que sentía que nuestra relación había dejado de crecer, que él necesitaba a alguien que lo entendiera de una manera diferente, que lo inspirara de una manera diferente, y que había encontrado eso con alguien más. No me dijo el nombre, no lo necesitaba. Lo que sí recuerdo con una precisión casi fotográfica es la frase exacta que usó. Dijo a Elena, tú ya no me inspiras. Y no es culpa de nadie. Simplemente cambiamos. Yo ya no lo inspiraba. Yo, que había sido su caja de resonancia durante 7 años, yo, que había estado despierta con él a las 2 de la mañana ayudándolo a resolver crisis de su empresa que él luego resolvía públicamente solo. Yo, que había dejado crecer mi propia carrera a una velocidad de tortuga mientras la suya crecía a velocidad de cohete alimentada en buena parte por las ideas que nacían en nuestra cocina. Yo ya no lo inspiraba. Me quedé completamente quieta, no lloré, no grité. Sentí algo extraño, algo que no era dolor todavía, sino una especie de parálisis cognitiva, como cuando el cerebro recibe una información tan grande que no puede procesarla en tiempo real y simplemente para como un sistema que se congela. La pregunta era Valeria. No respondió inmediatamente. Eso fue la respuesta. Esa noche dormí en el cuarto de huéspedes, no porque él me lo pidiera, sino porque yo no podía estar en el mismo espacio que él y mantener la compostura que en ese momento, por alguna razón que todavía no entiendo del todo, me parecía imprescindible mantener. Estuve despierta hasta las 4 de la mañana mirando el techo, sin lágrimas, con ese tipo de silencio interior que es mucho más aterrador que el llanto. El divorcio tardó 11 meses, 11 meses en los que yo aprendí exactamente cuánto puede doler algo que creías que ya no podía dolerte más. Y luego te vuelve a demostrar que sí puede, que siempre puede un poco más. No voy a entrar en todos los detalles porque algunos de ellos todavía me producen una rabia que no sé si algún día voy a poder metabolizar completamente, pero sí voy a decir lo más importante. Rodrigo fue mezquino, no de manera explosiva ni cruel en el sentido cinematográfico, sino de esa manera pequeña, calculada y legal, que es en realidad la forma más dañina de mezquindad, porque no te deja ni la catarsis del enfrentamiento abierto. Habíamos construido una vida juntos durante 7 años. Teníamos un departamento que habíamos comprado juntos, un par de inversiones, ahorros compartidos. La empresa era suya. Eso nunca fue tema de discusión. Aunque yo sabía, y él sabía que yo sabía, que parte de lo que esa empresa era se debía a años de conversaciones, ideas y análisis que habían salido de mi cabeza y que habían llegado al mercado con su nombre. Eso no iba a aparecer en ningún documento legal. Eso no existe en el derecho corporativo. Eso simplemente desaparece, como si nunca hubiera ocurrido. El abogado de Rodrigo era bueno, el mío también, pero el de él era mejor, o al menos eso parecía en ese momento. Al final llegamos a un acuerdo que fue justo en el papel y profundamente injusto en la realidad, porque la justicia en el papel nunca captura lo que no está escrito en el papel. Me quedé con mi parte del departamento, con mis ahorros personales, con mi ropa, con mis libros, con los años que no vuelven. Él se quedó con todo lo demás. Lo que me salvó, y esto lo digo con toda la seriedad que tengo,
fue el trabajo, no como terapia, no como distracción, sino como algo más elemental y más urgente que eso, como una necesidad de demostrarme a mí misma que lo que él había nombrado como no inspiración era, en realidad, capacidad propia que durante años había yo canalizado hacia él, aunque la mente, que durante 7 años había estado al servicio de su visión, podía también estar al servicio de la mía, que yo no era una caja de resonancia, era la fuente de el sonido. Me mudé a un apartamento más pequeño, reorganicé completamente mis finanzas, hice un inventario brutal y honesto de mis habilidades, mi red de contactos y mi reputación profesional, que era modesta pero real. Tenía clientes pequeños, proyectos de consultoría medianos y un nombre que en ciertos círculos del sector significaba algo, aunque todavía no lo suficiente. Trabajé como nunca había trabajado, no de manera neurótica ni autodestructiva, sino con una claridad de propósito que es difícil de describir si no la has sentido. Había algo en haber perdido casi todo lo que me daba miedo perder que me liberó de una manera extraña. Ya no tenía nada que proteger que no fuera yo misma. Y resultó que yo sola era suficiente estructura para construir sobre ella. En el primer año después del divorcio tomé 4 proyectos de reestructuración organizacional de tamaño mediano. Los cerré todos con resultados documentados y medibles. Uno de ellos, una empresa de logística que estaba a punto de colapsar bajo el peso de su propio crecimiento desorganizado, se convirtió en un caso de estudio que circuló en algunos foros del sector. Mi nombre empezó a aparecer en conversaciones que antes no llegaban a mí. En el segundo año dupliqué mi facturación, empecé a cobrar lo que valía mi trabajo, que es algo que suena simple, pero que para muchas personas, especialmente mujeres que durante años han visto su valor subestimado, es en realidad un proceso largo y doloroso de reprogramación. Yo había cobrado poco durante años porque en algún lugar de mi cabeza seguía siendo la esposa de Rodrigo, la que tenía su empresa como red de seguridad implícita, la que no necesitaba pelear por su propia cotización porque había alguien más grande ocupando el espacio. Cuando ese alguien más grande desapareció, tuve que aprender a ocupar mi propio espacio. Y lo hice. Dios mío, sí lo hice. En el tercer año, una publicación especializada en gestión empresarial me invitó a escribir una columna mensual. La acepté en el cuarto año. Una universidad privada me ofreció dar un seminario de reestructuración estratégica para directivos. Lo di a AIM para ese momento. Ya tenía una lista de espera de clientes y había tenido que rechazar proyectos porque mi agenda no alcanzaba. Algo que 3 años antes me habría parecido una fantasía completamente inverosímil. De Rodrigo sabía poco y lo poco que sabía llegaba a mí por los canales inevitables, gente en común, LinkedIn, el tipo de rumores que circulan en sectores donde todo el mundo conoce a todo el mundo, aunque finjan que no. Sabía que seguía con Valeria, sabía que se habían casado 18 meses después de nuestro divorcio, en una boda que, según me contaron, fue elegante y pequeña. Lo contrario a lo que cualquiera que conocía a Rodrigo habría esperado. Sabía que la empresa había seguido creciendo durante un par de años después de que yo me fui y luego, a partir del tercer año después de nuestro divorcio, las noticias que llegaban a mí empezaron a cambiar de tono. Primero fue algo pequeño en un proyecto importante que no salió como se esperaba. Luego un par de clientes clave que no renovaron, luego una reestructuración interna que según los rumores había salido mal, muy mal, con renuncias importantes
y un clima organizacional que había pasado de tenso a tóxico. Luego, una ronda de inversión que no se cerró como se esperaba y luego, sin que yo estuviera buscando la información activamente, me llegó de 3 fuentes diferentes en el mismo mes. Que Rodrigo estaba en problemas serios, no en bancarrota, no todavía, pero sí en ese espacio peligroso donde las empresas que no toman decisiones difíciles y correctas en el momento exacto empiezan una caída que parece lenta desde adentro y que desde afuera es una vertical. Yo procesé esa información con la misma calma con la que proceso los diagnósticos organizacionales de mis clientes. No con alegría maliciosa o no solamente con eso, sino con una especie de reconocimiento casi profesional. Esto era predecible. La estructura de liderazgo de esa empresa tenía deficiencias que yo había identificado desde adentro durante años y que nunca había podido nombrar en voz alta porque no era mi empresa. Las decisiones de Rodrigo tenían ciertos patrones ciegos que yo conocía mejor que nadie y que sin una voz capaz de nombrárselos claramente, sin fricción intelectual genuina, tendían a convertirse en problemas sistémicos con el tiempo. Valeria era brillante en comunicación y marketing. No era lo mismo que lo que yo había sido para él durante 7 años. Y él había confundido el tipo de admiración que ella le daba con el tipo de desafío intelectual que yo le daba. Son cosas completamente diferentes. La admiración es cómoda. El desafío es lo que hace crecer. Él había elegido la comodidad y ahora estaba pagando el precio de esa elección. Sé que eso suena frío. Sé que suena a que estaba esperando su caída. Honestamente, no estaba esperándola. No pensaba en Rodrigo todos los días, ni siquiera todos los meses. Había construido una vida tan llena y tan mía que él ocupaba muy poco espacio en ella. Pero cuando la información llegó, mentira si dijera que no sentí algo. Sentí algo, no lo voy a llamar satisfacción, porque esa palabra tiene una connotación activa que no corresponde a lo que fue más. Fue más parecido a la sensación de ver que la realidad finalmente se organizó de una manera coherente con lo que siempre fue verdad, como cuando llevas un rompecabezas sin la pieza central durante años y de repente aparece la pieza. No es reconocimiento. Lo que no esperaba era lo que vino después. Fue un miércoles por la tarde. Estaba revisando propuestas para un cliente nuevo cuando vi llegar un email. El remitente era un dominio corporativo que reconocí de inmediato. Aunque el nombre en el campo del remitente era uno que no había visto antes, An Roberto Sánchez, director de operaciones, el asunto decía en consultoría estratégica. Recomendación del sector. Lo abrí sin saber exactamente qué esperar. Era un email formal, bien redactado, que explicaba que la empresa estaba atravesando un período de transformación importante y que mi nombre había aparecido repetidamente en conversaciones con pares del sector y en al menos 2 reportes independientes de análisis de mercado como una de las consultoras más recomendadas para procesos de reestructuración organizacional compleja. Me preguntaban si tenía disponibilidad para una primera conversación exploratoria. El email no mencionaba a Rodrigo, no mencionaba ninguna conexión personal. Era completamente profesional, completamente impersonal, completamente correcto en todas las formas en que un primer contacto corporativo debe ser correcto. Me quedé mirando la pantalla durante varios minutos. Reconocía el dominio, era la empresa de Rodrigo, la empresa que él había construido, en parte, con ideas que nacieron en nuestra cocina. La empresa que había seguido operando después de que él me dejó con la frase de que yo ya no lo inspiraba. Esa empresa me estaba pidiendo ayuda.
Hay un momento en la vida de algunas personas donde el universo te entrega algo tan perfectamente construido que sientes que si lo contaras, nadie te creería. Yo he aprendido a no decir que las cosas pasan por alguna razón, porque esa idea me parece demasiado cómoda y demasiado fácil, una manera de darle sentido a cosas que simplemente ocurren en el caos de existir. Pero hay veces en que la realidad se organiza de una manera que es tan narrativamente perfecta que te cuesta no preguntarte si hay algo más ahí. Esto era uno de esos momentos. Respondí el email esa misma tarde. Respondí con el mismo tono profesional con el que estaba escrito. Agradecí el contacto. Confirmé disponibilidad para una primera conversación exploratoria y sugerí 2 fechas para una llamada inicial. No mencioné el pasado, no mencioné a Rodrigo. No mencioné nada que no fuera estrictamente profesional y estrictamente relevante al contexto del email que habían enviado, porque eso era lo que la situación exigía y porque yo había aprendido en 5 años de construir una carrera seria, que la frialdad profesional no es distancia emocional, es saber cuándo la emoción sirve y cuándo la claridad sirve mejor. Este era un momento para claridad. La llamada inicial fue con Roberto Sánchez, que resultó ser exactamente lo que su email sugería, un profesional competente y directo que tenía muy claro el problema y que estaba buscando la solución correcta, no la solución más cómoda. Me describió la situación con honestidad que aprecié. La empresa había crecido demasiado rápido en 2 áreas simultáneamente, había sobreextendido su estructura de liderazgo, había perdido 3 directivos clave en 8 meses por razones que él mismo describió como problemas de cultura y toma de decisiones en el nivel más alto, y estaba viendo una erosión de métricas de rendimiento que si no se corregían en el próximo ciclo podrían volverse muy difíciles de revertir. Era exactamente el tipo de diagnóstico que yo podría haber escrito hace 3 años si alguien me hubiera preguntado qué veía venir. No lo dije, no era el momento. Le pregunté si Rodrigo estaba al tanto de esta conversación. Hubo una pausa breve antes de que respondiera Ansí. El CEO estaba al tanto y había aprobado el proceso de búsqueda. Ninguno de los dos mencionó la conexión personal. Yo no la mencioné porque no era su lugar hacerlo y porque yo no iba a ser quien la pusiera sobre la mesa primero. Él no la mencionó probablemente porque su trabajo era encontrar la mejor consultora disponible y la historia personal de su CEO no era su problema. Acordamos una segunda reunión, esta vez con el equipo directivo completo, para que yo pudiera hacer una primera evaluación preliminar del contexto antes de presentar una propuesta formal. La reunión sería en las oficinas de la empresa. Habría entre 8 y 10 personas en la sala y Rodrigo estaría entre ellas. Colgué la llamada y me quedé completamente quieta durante unos minutos. No estaba nerviosa. Estaba algo que es más difícil de nombrar. Estaba completamente presente. Esa sensación de cuando el cuerpo y la mente están exactamente en el mismo lugar al mismo tiempo, que no es tan frecuente como uno quisiera. Llamé a mi terapeuta esa noche, no porque estuviera en crisis, sino porque quería hablar con alguien que me conociera bien y que pudiera decirme con honestidad si lo que estaba considerando era una buena idea o si era una forma elaborada de hacerme daño a mí misma. Le conté todo. La escuché, me hizo preguntas buenas, las preguntas que hacen los terapeutas buenos. ¿Qué esperas de este proceso? ¿Qué pasaría si aceptas y te va mal? ¿Qué pasaría si aceptas y te va bien? ¿Qué pasaría si no aceptas? Cuando terminé de responder sus preguntas, tenía mi respuesta. La iba a aceptar
porque era el proyecto correcto para mi perfil y mis capacidades, porque la compensación que podría cobrar sería significativa y porque había una parte de mí que necesitaba mirar a Rodrigo a los ojos desde el otro lado de una mesa y que él viera exactamente en que se había convertido la mujer que ya no lo inspiraba a no, para humillarlo, para computar algo. La reunión con el equipo directivo fue un jueves por la mañana. Llegué 10 minutos antes. Estaba vestida de manera que haría que mi madre dijera pareces ejecutiva de película, que su mayo era cumplido, blazer azul marino, pantalón de línea limpia, zapatos que costaron lo suficiente para que se notara que costaron lo suficiente sin que se notara cuánto, el pelo recogido, sin joyería excesiva, la presentación en mi iPad, la propuesta preliminar impresa en 3 copias, perfectamente encuadernada. Cuando Rodrigo entró a la sala de reuniones, yo ya estaba sentada, lo vi procesarme en menos de 2 segundos. El reconocimiento, algo que podría haber sido desconcierto o podría haber sido vergüenza, y luego la máscara profesional que se puso encima de todo eso con una velocidad que me dijo que él también había ensayado este momento, aunque desde una posición completamente diferente a la mía. Me extendió la mano. Dije Rodrigo en el mismo tono que habría dicho el nombre de cualquier otro cliente que hubiera conocido anteriormente en algún contexto profesional. Ni frío ni cálido, neutro, él, dijo Elena, con el mismo tono. No. La reunión duró 2 horas y media. Yo hablé durante aproximadamente 40 minutos en total, distribuidos en preguntas, respuestas y una presentación inicial de mi metodología de trabajo. El resto del tiempo lo dediqué a escuchar, a observar, a registrar. Eso es lo que hago en las primeras reuniones con un cliente nuevo. Escucho más de lo que hablo, porque lo que las organizaciones dicen en voz alta y lo que muestran en la dinámica de la sala son 2 conjuntos de información distintos y complementarios, y los 2 son necesarios para entender que está realmente roto. Lo que vi en esa sala me dijo varias cosas. La primera, en el equipo era bueno. Había talento real ahí. Personas comprometidas y capaces que estaban frustradas por razones que ellas mismas no podían articular completamente, pero que yo podía ver con bastante claridad. La segunda, había una disfunción de liderazgo en el centro del sistema que estaba irradiando hacia afuera y que nadie en esa sala estaba en posición de nombrar directamente porque todos dependían de la persona que la generaba. La tercera, Rodrigo lo sabía. No todo, pero lo suficiente. Podía verlo en la manera en que escuchaba, en la tensión sutil con la que sostenía su postura cuando alguien del equipo describía un problema, en la forma en que sus ojos me buscaban brevemente cada vez que alguien decía algo que confirmaba el diagnóstico que todos en esa sala estaban evitando nombrar. Me fui de esa reunión con la información que necesitaba para escribir mi propuesta, y con algo más, algo que no estaba en ningún documento y que no iba a aparecer en ningún entregable. La certeza absoluta de que durante los 7 años que estuve casada con ese hombre, yo había visto exactamente lo que estaba viendo ahora en esa sala y que él lo había sabido. Que cuando me dijo que yo ya no lo inspiraba, la verdad era otra. La verdad era que yo lo incomodaba de una manera que ya no podía tolerar, que mi mirada sobre su empresa y sobre sus decisiones era demasiado clara y demasiado honesta, y que Valeria, con toda su brillantez, le daba algo que yo nunca le había dado, una admiración sin fricción. Y la fricción
Es exactamente lo que un líder necesita para no caer en sus propios puntos ciegos. Escribí la propuesta en 4 días, no porque me tomara ese tiempo pensarla, sino porque me tomé el tiempo de escribirla bien, con la precisión y el detalle que una propuesta de esa magnitud merece. Cuando la terminé la leí de principio a fin 2 veces y sentí esa sensación que reconozco como el equivalente profesional del amor, la certeza de que lo que tienes entre las manos es exactamente lo que debería ser. Los honorarios los puse en el número más alto del rango que podría justificar con métricas de mercado. No exagerado, no injustificable, pero sin descuento, sin negociación anticipada, sin el tipo de rebaja preventiva que durante años me había hecho cobrar menos de lo que valía. El número era el número correcto. Mis condiciones de trabajo eran las condiciones correctas, acceso directo a todos los niveles de liderazgo, incluyendo el CEO, capacidad de entrevistar a cualquier persona de la organización con confidencialidad garantizada, plazos no negociables, porque en este tipo de procesos los plazos son parte de la solución y no un detalle logístico. Todo estaba ahí. Claro, firmable, sin ambigüedad. Envié la propuesta un martes por la mañana. Rodrigo la firmó el miércoles por la tarde, sin negociar un solo punto, sin preguntar por los honorarios, sin pedir modificaciones en las condiciones. Roberto Sánchez me envió el documento firmado con un email de 2 líneas que decía que estaban entusiasmados de trabajar conmigo y que esperaban la reunión de inicio. Nada más, todo lo que tenía que estar estaba en ese documento con la firma de Rodrigo al final, y yo lo imprimí esa noche y lo guardé en una carpeta que tiene un nombre que no voy a escribir aquí, pero que quienes han estado en situaciones similares probablemente pueden adivinar. No voy a contar todo lo que pasó durante los 6 meses de consultoría, porque parte de eso es confidencial y porque no es lo más importante de esta historia. Aunque sí, quiero decir algo sobre ello. Fue difícil. Fue el trabajo más difícil y más importante que he hecho hasta ahora, no por el tamaño del proyecto, sino por el contexto humano en el que ocurrió, por la cantidad de capas que tenía que gestionar simultáneamente, la profesional, que era la más importante y a la que le dediqué la mayor parte de mi energía, la personal, que existía aunque yo me esforzara por mantenerla en segundo plano, y la que quizás fue la más complicada de todas, que era la de estar frente a alguien que me conocía desde adentro, que sabía cómo pensaba, que había compartido mi cama durante 7 años, y tener que ser completamente profesional en cada interacción, mientras las 2 personas que existíamos, la consultora y la exesposa, tenían que coexistir en el mismo cuerpo, sin interferirse. Rodrigo fue profesional, eso también lo tengo que decir con honestidad, porque la historia fácil sería la de él como villano unidimensional y yo como heroína impecable, y eso no fue lo que ocurrió. Fue profesional, fue respetuoso, siguió mis recomendaciones con una diligencia que al principio me sorprendió y que luego entendí. Él sabía que yo tenía razón. Siempre había sabido que yo tenía razón cuando se trataba de diagnosticar los problemas de su empresa. Eso era exactamente lo que había estado en el centro de nuestra dinámica durante años. Yo veía con claridad y él se apropiaba de esa claridad sin reconocerla. Ahora la claridad tenía un precio y un contrato y su nombre al pie. Y eso lo cambiaba todo. Y hubo un momento, cerca del 3er mes, que fue el único momento en todo el proceso en que la pared entre lo profesional y lo personal se volvió
porosa. Fue al final de una reunión larga, cuando el equipo ya se había retirado y quedamos los dos solos en la sala de conferencias mientras yo recogía mis materiales. Rodrigo dijo mi nombre de una manera diferente a como lo había dicho en los meses anteriores, con un tono que no era el tono del CEO hablando con su consultora, sino el tono de algo más viejo y más complicado. Y dijo, ¿alguna vez vas a decirme lo que piensas de todo esto? Lo miré de verdad, no con la mirada profesional y evaluativa que había estado usando durante meses, sino con la mirada de alguien que conoce a otra persona desde adentro y que ve exactamente lo que está ahí. Y le dije, ya lo estoy diciendo, está todo en los entregables. Hubo un silencio. Luego asintió una sola vez, muy levemente, y dijo, sí, claro, y recogió sus cosas y se fue. Eso fue todo. Eso fue suficiente. A los 6 meses, terminé el proyecto. Los resultados fueron medibles y significativos. La empresa estabilizó sus métricas principales, recuperó 2 de los 3 directivos que había perdido a través de un proceso de reconstitución de cultura que habíamos diseñado juntos con el equipo. Cerró exitosamente la ronda de inversión que había fallado el año anterior y tiene ahora una estructura de liderazgo con distribución de poder, que reduce la dependencia del sistema en las decisiones de una sola persona. Todo eso está documentado. Todo eso tiene mi nombre, no el de nadie, más el mío. La última reunión fue en el mismo lugar donde había comenzado todo. La misma sala de conferencias, con las mismas ventanas y la misma luz de la mañana. Le presenté al equipo el reporte final, los resultados alcanzados versus los proyectados, las recomendaciones para los próximos 12 meses, el mapa de riesgos residuales. Todo el equipo estaba presente en Rodrigo también. Cuando terminé la presentación, hubo aplausos. El tipo de aplausos genuinos de personas que han sobrevivido a algo difícil y que saben quién los ayudó a sobrevivir. Rodrigo me extendió la mano al final, la estreché, me miró a los ojos y dijo, en voz baja, casi inaudible para los demás en gracias. Solo eso. Y en ese gracias cabían demasiadas cosas como para desarmarlas ahí, en esa sala frente a ese equipo. Y honestamente, tampoco creo que sea mi trabajo desarmarlas. Las Cargo Out. Salí de ese edificio a las 11:15 de una mañana de martes y caminé 2 cuadras hasta un café que conocía bien. Pedí un cortado y me senté frente a la ventana. Afuera, la ciudad seguía siendo la ciudad el ruido, el movimiento, la indiferencia magnífica de los espacios públicos. Saqué el teléfono y le escribí un mensaje de texto a mi amiga Clara, que lleva años escuchándome y que merece un premio de algún tipo. Terminé. Estoy bien. Cuéntame de tu semana. Ella respondió en 30 segundos, con un párrafo largo y lleno de signos de exclamación sobre algo que había pasado con su vecino y su perro. Y me reí sola frente a la ventana con ese café que estaba perfectamente hecho y sentí algo que no sé si llamar paz, pero que era parecido a eso. La sensación de que algo que necesitaba cerrarse se había cerrado. No con drama, no con venganza de película, no con un discurso donde yo le digo todo lo que pienso y él llora y se arrepiente y la música sube. Con trabajo, con competencia, con un contrato que tenía mi precio y mis condiciones y su firma. Hay algo que quiero decir sobre la venganza porque creo que es importante y porque sé que la mitad de las personas que lleguen a leer esto van a estar esperando el momento en que digo, me vengué con algún tipo de satisfacción declarativa y quiero ser precisa. Esto
no fue venganza o fue una forma de venganza que no se parece a nada de lo que normalmente se llama con ese nombre. No hice nada para dañarlo, no busqué su caída, no usé mi posición para humillarlo, ni para hacerle daño, ni para filtrar información confidencial, ni para nada que no fuera exactamente lo que se me contrató para hacer al salvar su empresa. Lo que hice fue seguir construyendo, seguir creciendo, seguir siendo buena en lo que hago, mejor cada año, más precisa, más valiosa, más capaz. Y el mercado, que es un sistema brutalmente honesto cuando funciona bien, eventualmente organizó las cosas de una manera que hizo que mi nombre apareciera en todos los reportes como la persona correcta para resolver el problema de la empresa de mi ex esposo. No lo busqué, lo construí, y la diferencia entre esas dos cosas es toda la diferencia del mundo. Hay una cosa que no había contado todavía y que voy a contar ahora porque creo que es la pieza central de todo esto, la que hace que la historia tenga un peso diferente. Durante el cuarto mes de la consultoría, haciendo una revisión de archivos históricos de la empresa como parte del diagnóstico encontré algo. No lo estaba buscando. No es el tipo de cosa que uno busca, pero cuando aparece es imposible ignorarla. Encontré presentaciones de estrategia de los años en que yo estaba casada con Rodrigo, de las épocas en que teníamos esas conversaciones largas en la cocina, que él luego llevaba a sus juntas como ideas propias. Las encontré porque eran parte de los archivos históricos relevantes para entender la evolución estratégica de la empresa, y las revisé con la misma objetividad con la que revisé todos los demás documentos. Y ahí estaban las ideas, mis ideas. Algunos de los marcos conceptuales que yo recordaba haber desarrollado en servilletas de papel o en notas de voz que le mandaba a tarde en la noche, la estructura de segmentación de mercado que habíamos diseñado juntos en un fin de semana en la montaña, el modelo de gestión de talento que yo había derivado de mi tesis de maestría y que le había explicado durante una cena y que 3 meses después apareció en una presentación para inversores como innovación interna. Todo eso estaba ahí, archivado, fechado, con el nombre de la empresa y el nombre de él, pero sin el mío en ninguna parte. No hice nada con eso. No lo mencioné, no lo documenté formalmente, no lo usé de ninguna manera dentro del proyecto. Lo vi, lo reconocí, lo cerré porque no era el momento y porque la justicia que yo buscaba no era esa, no era la justicia de la confrontación, sino la justicia de la demostración. Y esa ya estaba ocurriendo en cada reunión donde yo presentaba un análisis y el equipo asentaba porque era exactamente correcto. Estaba ocurriendo en cada recomendación que Rodrigo implementaba sin cuestionarla, porque sabía que era buena. Estaba ocurriendo en los honorarios que depositaban puntualmente en mi cuenta cada mes. Estaba ocurriendo en ese contrato que tenía mis condiciones y su firma. No necesitaba las presentaciones, la historia ya la estaba escribiendo yo en tiempo real, con mi propio nombre. Hay algo más que quiero decir antes de terminar, y es sobre el tipo de karma en el que creo y el tipo en el que no creo, porque creo que esa distinción importa. No creo en el karma como sistema automático y cósmico, donde las cosas malas que le haces a alguien regresan a ti sin que nadie
haga nada. Eso me parece cómodo y falso. Lo que creo es más parecido a esto. Las decisiones que tomamos construyen sistemas y los sistemas eventualmente se expresan. Rodrigo tomó una serie de decisiones durante muchos años, decisiones sobre cómo trataba a las personas cercanas a él, sobre cómo distribuía el crédito y el reconocimiento, sobre qué tipo de verdad podía tolerar cerca de sí mismo. Esas decisiones construyeron un sistema y ese sistema eventualmente se expresó en la forma de una empresa que necesitaba ayuda y que no podía obtenerla de ningún otro lugar que no fuera la persona que él había dejado atrás. Eso no es karma cósmico. Eso es consecuencia lógica. Eso es el mercado siendo honesto. Y yo, la mujer que ya no lo inspiraba, la que fue reemplazada por alguien que lo entendía mejor, la que firmó papeles de divorcio en una oficina que olía a café frío y a decisiones irreversibles, la que reconstruyó su vida sola desde cero, la que aprendió a cobrar lo que vale, la que aprendió a poner su nombre en sus propias ideas, y yo puse mis condiciones. Él las firmó. Es lo menos que puede hacer y es exactamente suficiente. Eso es todo lo que tengo por ahora. Si llegaste hasta aquí, gracias por leerlo. No lo escribí para que me dijeran que soy valiente o que hice lo correcto o que me merezco algo bueno. Lo escribí porque estaba en mi cuerpo y necesitaba salir. Y porque si hay alguien leyendo esto que está en los primeros años de construir algo suyo desde lo que parece no ser nada, quiero que sepas que el mercado, cuando funciona bien, eventualmente hace lo suyo. Tú solo tienes que seguir construyendo